La puerta se abrió de golpe y el grito de Camilo rompió el silencio de la tarde. «¡Mamá! ¡Esto es una locura!», dijo con los ojos enrojecidos, mirando a Raúl como si viera un enemigo. Elena permaneció inmóvil, con las manos temblando sobre la mesa, mientras el olor a café recién hecho llenaba la casa. Afuera, el murmullo de los vecinos se mezclaba con el eco de la tormenta que se acercaba. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Madre e hijo frente a frente, el pasado y el presente colisionando en una sola mirada. Nadie habló durante unos segundos y en ese silencio se entendió que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Quédate hasta el final para descubrir qué llevó a Elena a ese momento y suscríbete al canal, que eso nos ayuda muchísimo a seguir contando historias como esta. El bus avanzaba serpenteando por la carretera que unía Medellín con Manizales, entre montañas cubiertas de neblina y cafetales que se perdían en la distancia. Dentro, el aire era espeso, mezclado con el aroma del diésel y el murmullo de las conversaciones apagadas. Doña Elena Restrepo, de 68 años, apretaba su bolso de cuero con ambas manos mientras miraba por la ventana el paisaje que se alejaba. La lluvia golpeaba el vidrio con una cadencia monótona, y cada gota parecía marcar el paso de los años que habían pasado desde que se quedó sola. Había decidido visitar a su hijo menor, Pedro, en Manizales, pero en realidad ni ella sabía muy bien por qué. Tal vez porque la casa se la había hecho demasiado silenciosa, tal vez porque necesitaba ver otro horizonte que no fuera el mismo cielo gris que cubría su balcón en Medellín. El motor rugió más fuerte cuando el conductor cambió de marcha, y en ese mismo momento, la puerta del bus se abrió de golpe. Un hombre subió apresurado, con la camisa pegada al cuerpo por la lluvia y una mochila negra en el hombro. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó con voz amable, señalando el lugar vacío junto a ella. Elena alzó la vista sin mucho interés y lo observó unos segundos antes de responder con un gesto breve. «No, puede sentarse». El hombre sonrió con gratitud, acomodó su mochila sobre las rodillas y suspiró como quien llega al final de una carrera. Elena intentó volver su atención al paisaje, pero algo en la voz del desconocido le resultó familiar, una nota lejana del pasado que no lograba identificar. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que él se giró un poco hacia ella y habló. «Perdón, ¿usted es doña Elena Restrepo?». La sorpresa la hizo parpadear. «Sí», respondió dudosa. «¿Nos conocemos?». El hombre sonrió con nostalgia. «Soy Raúl Herrera. Fui amigo de Camilo, su hijo, en el colegio. Solíamos jugar en su casa. ¿Recuerda?». La memoria de Elena viajó velozmente hacia una imagen borrosa. Un niño delgado, de sonrisa tímida, que pedía permiso para quedarse a almorzar los domingos. «Dios mío», exclamó sin poder evitar la risa. «¿Cómo ha pasado el tiempo? Usted era un muchachito, siempre detrás de Camilo». «Y usted siempre estaba en la cocina», respondió él, preparando ese bizcocho de maíz que todos queríamos repetir. Los dos rieron, y el sonido de esa risa compartida pareció ablandar el aire pesado del bus. Sin embargo, Elena bajó la mirada enseguida, consciente de que hacía mucho no reía así. El bus siguió su camino entre curvas, y poco a poco la conversación fue tomando fuerza. Raúl le contó que ahora era profesor en una escuela rural, que amaba enseñar aunque el salario fuera modesto, y que aún recordaba con cariño los días en que la vida parecía más sencilla. «Camilo siempre decía que usted era la mujer más fuerte que conocía», dijo él de pronto. «Después de que su esposo murió, todos admirábamos cómo siguió adelante». Elena se quedó callada, con los ojos fijos en el vidrio empañado. «Fuerza», susurró al fin. «No sé si era fuerza o costumbre. Uno aprende a seguir porque no hay otra opción». Él asintió despacio, con un respeto silencioso. Afuera, la lluvia se transformaba en niebla, y los árboles parecían figuras fantasmales que saludaban al pasar. En un momento, el bus dio un salto brusco al tomar una curva, y el café que Elena sostenía se derramó sobre el brazo de Raúl. «Ay, lo siento mucho», dijo ella alarmada, buscando un pañuelo en su bolso.
No se preocupe, respondió riendo. Si todos los accidentes fueran así, valdría la pena viajar más seguido. Sus palabras la hicieron sonrojar levemente, un gesto que ella misma no esperaba. Intentó distraerse mirando el camino, pero cada vez que él hablaba, su voz la arrastraba hacia un lugar de calma que creía perdido. Hablaron de sus hijos, de los años, de cómo el tiempo roba cosas sin pedir permiso. Elena confesó que a veces se sentía invisible, como si el mundo hubiera seguido sin ella. Los hijos hacen su vida y uno se queda esperando que llamen, dijo casi en un suspiro. Pero a veces la vida tiene maneras raras de recordarnos que todavía existimos, respondió él con una sonrisa cálida. Hubo un silencio prolongado, de esos que no incomodan, sino que envuelven. Raúl observó sus manos, marcadas por los años y el trabajo, y pensó que pocas veces había visto una dignidad tan serena. Cuando el bus hizo una parada para dejar subir a otros pasajeros, él se levantó y le ofreció un chocolate caliente. Se lo debo por el café que me regaló sin querer, bromeó. Elena aceptó con una sonrisa tímida, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el corazón le latía con algo parecido a ilusión. Compartieron el chocolate bajo la llovizna que caía sobre el techo de la estación, mientras el mundo afuera parecía detenerse en ese instante sencillo y perfecto. «Hace años que nadie me ofrece un detalle así», dijo ella, mirándolo con gratitud. «Hace años que nadie se lo merece tanto», respondió él. Y el silencio que siguió fue tan profundo que incluso la lluvia pareció escuchar. Cuando regresaron al bus, sus manos se rozaron al subir los escalones. Ninguno de los dos se apartó. Durante el resto del trayecto, hablaron poco, pero se entendieron con miradas breves, con pequeños gestos que decían más que cualquier palabra. La noche cayó sobre la carretera, y las luces del bus iluminaban la niebla como si abrieran un camino nuevo. Elena apoyó la cabeza en el vidrio, observando los reflejos dorados del alumbrado en los charcos del asfalto, y pensó que quizás no era casualidad aquel encuentro. Tal vez el destino había decidido darle una última historia antes del final. Cerró los ojos y mientras escuchaba el murmullo del motor y el sonido acompasado de la lluvia, se permitió sentir algo que había olvidado. Esperanza. La mañana siguiente amaneció gris y tibia, con una neblina espesa que cubría los cerros de Manizales como un velo. El bus se detuvo en una pequeña terminal al borde de la carretera, y Elena sintió que el viaje había sido más corto de lo que imaginaba, quizás porque el tiempo junto a Raúl había pasado con una suavidad que hacía años no experimentaba. Mientras los pasajeros bajaban apurados, él le ofreció la mano para ayudarla a descender, y ese gesto sencillo la hizo sentir por un instante acompañada, como si el peso de la soledad se hubiera aligerado. Caminaron juntos hasta la salida y antes de despedirse, Raúl le dijo con cierta timidez: «Si me permite, podría visitarla algún día. Vivo cerca del barrio La Enea, no me cuesta nada acercarme». Elena lo miró, sorprendida por la propuesta, pero respondió con una sonrisa que mezclaba pudor y ternura: «Si trae café, no hace falta avisar». Él soltó una risa breve y ella se dio cuenta de que aquel sonido había quedado resonando en su pecho incluso después de separarse. Durante los 2 días siguientes, Elena volvió a su rutina en casa de Pedro, pero la mente no le daba tregua. Recordaba la voz de Raúl, su forma tranquila de hablar, la honestidad que transmitía al mirarla. Pedro la notó más pensativa que de costumbre. «¿Le pasa algo, mamá?», preguntó mientras servían el almuerzo. Ella negó con un gesto leve. «Nada, hijo, solo estaba recordando cosas». Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a desvanecerse tras las montañas, el sonido del timbre rompió el silencio. Elena se asomó por la ventana y allí estaba Raúl, con un ramo de margaritas y una bolsa de pan envuelta en una servilleta blanca. «Prometí traer café y pan para acompañar», dijo sonriendo. Pedro lo recibió cordialmente, aunque con cierta sorpresa. «¿Usted es el amigo de mi hermano?», preguntó y Raúl asintió con respeto. «El mismo, aunque hace años que no lo veo».
La conversación fluyó con naturalidad y pronto los tres estaban sentados en el comedor mientras la lluvia volvía a caer sobre los tejados. Elena sirvió café y el aroma llenó la habitación con una calidez que hacía olvidar el frío. Ella se sorprendió de lo fácil que resultaba reír con él, de lo natural que era escuchar sus historias. Raúl hablaba de su trabajo en la escuela, de los niños que caminaban kilómetros cada mañana solo para estudiar, de cómo la enseñanza era más una vocación que un oficio. A veces pienso que el alma se educa más que la mente, dijo mirando por la ventana. Elena lo observaba con atención, notando la pasión que había en cada palabra. Mi esposo decía que enseñar era dejar una huella invisible, comentó ella, y por un segundo su voz se quebró al recordar. Raúl la miró con ternura. Y usted dejó muchas, doña Elena, no solo en sus hijos. El comentario la tomó por sorpresa y sintió cómo el corazón le dio un salto, una emoción que intentó disimular levantándose a buscar más café. Esa noche, cuando él se despidió, le agradeció la compañía con una cortesía que sonaba sincera. «No sé si debería decir esto», añadió mientras salía, «pero me alegra haberla encontrado otra vez. Usted tiene algo que calma, incluso cuando no dice nada». Elena cerró la puerta lentamente, apoyó la espalda en ella y respiró hondo. No sabía si aquello era cariño, curiosidad o una necesidad antigua de sentirse vista, pero algo dentro de ella había despertado. Los días siguientes trajeron nuevas visitas. A veces él llegaba con pan de yuca, otras con un libro o con flores del mercado. Caminaban juntos por el barrio, hablaban del pasado, de los años que se habían perdido. La gente comenzó a notar la presencia del hombre joven acompañando a la viuda y los murmullos no tardaron en aparecer. «¿Lo conoce bien?», le preguntó una vecina intrometida. Elena respondió con calma. «Lo suficiente para saber que no tengo de qué avergonzarme». Sin embargo, cuando se quedaba sola, una parte de ella temía el juicio del mundo, ese murmullo cruel que tantas veces había silenciado a las mujeres de su generación. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las paredes de la casa, Raúl llegó empapado por la lluvia y ella le ofreció una toalla. «Debería cuidarse más, va a resfriarse». Él rió suavemente. «¿Y quién cuidará de mí, si no es usted?». La frase la dejó inmóvil, con el corazón latiendo a un ritmo desconocido. Él se acercó despacio, sin tocarla, pero lo suficiente para que ella sintiera el calor de su presencia. «No sé qué piense de todo esto», susurró él, «pero yo sí sé lo que siento, y no es algo que pueda fingir». Elena bajó la mirada, buscando fuerzas para no dejarse vencer por el miedo. «Raúl, la gente no entendería. No necesito que entiendan, solo necesito que sea verdad», respondió él con esa firmeza tranquila que lo caracterizaba. Ella dio un paso atrás, confundida, pero también conmovida. No recordaba la última vez que alguien le había hablado con tanta honestidad. Cuando él se marchó esa noche, el eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella algo comenzaba a florecer, tímido y cálido, como un fuego pequeño que no se niega a apagarse. Al día siguiente, mientras tendía la ropa en el patio, sintió que el viento traía un aroma a café recién hecho y esperanza, y sin poder evitarlo, sonrió. Las semanas fueron pasando con la suavidad de un río que aprende a fluir sin ruido, y poco a poco, la vida de Elena Restrepo comenzó a llenarse de pequeños rituales que daban sentido a sus días. Raúl llegaba cada tarde con una sonrisa que desarmaba cualquier sombra. A veces traía flores envueltas en papel periódico, otras una bolsa con pan recién horneado o un libro que había encontrado en alguna librería de Viego. El barrio empezó a acostumbrarse a verlo caminar junto a ella, a escuchar su voz profunda resonando en el corredor mientras compartían café y conversaciones interminables. Elena, que antes medía las horas por el sonido del reloj de pared, ahora las contaba por las veces que él aparecía. No sabía que alguien podía devolverle color al tiempo, pensaba, mientras lo observaba acomodar las sillas en el patio.
Él la trataba con una delicadeza que no conocía de los hombres, con ese tipo de respeto que se siente, no se dice. Una tarde, mientras el sol caía sobre las montañas de Manizales, Raúl llegó con un paraguas roto y la camisa empapada. Elena le abrió la puerta alarmada. «¡Por Dios, se va a enfermar! ¡Pase, quítese eso!». Él rió, sacudiendo el agua de su cabello. No me importó mojarme si era para verla. Ella lo miró con un gesto que intentaba hacer de reproche, pero en realidad era de ternura contenida. Preparó café y lo invitó a sentarse frente a la ventana. Afuera llovía sin tregua y el ruido del aguacero parecía envolverlos en un mundo aparte. «¿Nunca se ha arrepentido de no haberse vuelto a casar?», preguntó él de repente. Elena suspiró, mirando su taza. «Después de perder al amor de tu vida, uno no piensa en reemplazar, solo en sobrevivir». Raúl la escuchó en silencio, pero en su mirada había una compasión profunda. «Yo no creo que los amores se reemplacen», dijo. «Creo que se transforman y a veces vuelven con otro rostro». Ella levantó la vista sorprendida por la fuerza de esas palabras. El silencio que siguió fue espeso, casi sagrado. Por primera vez en muchos años, Elena sintió la necesidad de escapar de la tristeza que había hecho su hogar en ella. Se levantó y fue hasta la cocina fingiendo buscar azúcar, pero en realidad lo hizo para recuperar el aliento. «No hable así, Raúl, me va a hacer llorar», dijo con una sonrisa débil. Entonces valió la pena venir bajo la lluvia. Aquella noche, cuando él se marchó, Elena permaneció en el corredor viendo cómo su silueta se perdía bajo el aguacero. Tenía el corazón agitado y las manos frías, como si el cuerpo no supiera cómo reaccionar ante algo tan sencillo como la ternura. Los días siguientes estuvieron llenos de gestos que parecían insignificantes, pero que tenían el poder de reconstruirla. Raúl comenzó a ayudarla con las compras, a acompañarla al mercado, a reparar pequeñas cosas en la casa. «No necesita hacerlo», le decía a ella, y él siempre respondía igual. «Lo hago porque quiero, no porque deba». Un día, mientras tendían la ropa en el patio, el sol se filtraba entre las nubes y el olor a jabón llenaba el aire. Elena levantó una sábana blanca y el viento la extendió como una vela entre ambos. Raúl la sostuvo por un extremo y ella por el otro. Sus miradas se cruzaron detrás del tejido y el mundo se volvió quieto, como si incluso el aire esperara. «Elena», dijo él, sin apartar los ojos. «La gente puede decir lo que quiera, pero yo no voy a esconder lo que siento». Ella intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas. «Raúl, yo...». Él dio un paso hacia ella con la voz firme pero temblorosa. «No estoy hablando de un capricho ni de una fantasía. Estoy hablando de algo que me nació sin permiso, de una paz que solo siento cuando la miro». Ella bajó la vista, conmovida hasta el alma. «Esto no está bien», susurró. «Usted podría ser mi hijo». «No lo soy, y eso es lo único que importa». Ella soltó la sábana y el viento la llevó a un lado. Raúl aprovechó ese gesto para tomarle la mano. Fue un toque leve, casi temeroso, pero suficiente para encender algo que ella creía muerto. No hubo beso, ni promesas, solo un silencio profundo en el que ambos comprendieron que ya nada sería igual. Esa noche, Elena se quedó despierta largo rato recordando cada palabra, cada mirada, cada roce. Sentía miedo, sí, pero también una felicidad tranquila, esa que llega cuando la vida te da un segundo intento sin que lo pidas. En su mente escuchaba la voz de Raúl repitiendo: «No estoy hablando de un capricho». Y por primera vez en mucho tiempo, no quiso escapar de lo que sentía. Al día siguiente,
Mientras preparaba café, se sorprendió tarareando una vieja canción que solía cantar su marido. Al verse en el reflejo de la ventana, notó algo distinto. Había luz en su rostro. Sonrió, entendiendo que a veces el amor no llega para reemplazar lo que se perdió, sino para recordarte que sigues viva. El sonido de la puerta golpeando contra la pared retumbó en toda la casa como un trueno. Camilo entró sin saludar, con el rostro encendido de furia y los puños apretados. «¡Mamá, esto es una locura!», gritó, mirando a Raúl con una mezcla de rabia y decepción. Elena, que estaba doblando ropa en la mesa del comedor, se quedó inmóvil, con la prenda aún entre las manos. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía oír el tic-tac del reloj. «¿Qué haces aquí? ¿Qué significa esto?», insistió Camilo, dando un paso al frente. Raúl intentó hablar, pero Elena levantó la mano, pidiéndole con la mirada que no dijera nada. «Camilo, baja la voz, por favor», dijo con calma, aunque por dentro el corazón le latía con fuerza. «¿Bajar la voz? Mamá, por Dios, él era mi amigo. Usted podría ser su madre», exclamó, golpeando la mesa. Elena respiró hondo, como si buscara aire en medio de la tormenta. «Él no es mi hijo, Camilo, y no tengo por qué justificar a quién dejo entrar a mi casa». La firmeza en su voz sorprendió a todos, incluso a ella misma. Raúl dio un paso atrás, respetuoso, sabiendo que aquella batalla era entre madre e hijo. «¿Justificar?», repitió Camilo incrédulo. «¿Usted cree que esto no da vergüenza? Todo el barrio está hablando. Todos se ríen de usted». Elena lo miró con una tristeza serena, sin levantar la voz. «El barrio ha hablado toda la vida, hijo, y nunca me ayudó a cargar mi soledad». Camilo quiso responder, pero las palabras se le trabaron. Era la primera vez que veía a su madre tan decidida. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió y apareció Lucía, la hija del medio, con el cabello aún húmedo del baño. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, mirando alternativamente a su madre y a su hermano. «Lo que pasa», respondió Camilo, todavía agitado, «es que mamá perdió la cabeza. Está con él». Lucía frunció el ceño y se volvió hacia Elena. «¿Es cierto, mamá?». Elena asintió despacio, sin esconderse. «Sí, Lucía, no sé cómo pasó, pero pasó. Raúl me ha devuelto algo que pensé perdido». Lucía se quedó en silencio unos segundos, observando a su madre con los ojos brillantes. Luego se acercó y le tomó la mano. «Mamá, si él la hace feliz, no tiene que explicarle nada a nadie». Esa frase cayó como una piedra en el suelo. Camilo la miró indignado. «¿Tú también? Esto es absurdo». Lucía lo enfrentó. «Absurdo es vivir con miedo de lo que digan los demás. Yo solo veo a una mujer que está viva». En ese instante, Pedro entró desde el patio, secándose las manos con un trapo. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito?». Al entender la situación, sonrió con calma. «Hermano, deja de pelear. Si mamá está feliz, entonces todo está bien». Camilo se giró hacia él, furioso. «No puedes decir eso. Es mi amigo, por Dios». Pedro le respondió sin alterarse. «Era tu amigo, y ahora la quiere. No veo el crimen». La tensión se hizo insoportable. Elena, con la voz apenas temblorosa, dijo: «Camilo, si viniste a insultarme, prefiero que te vayas. No voy a permitir que me faltes al respeto en mi propia casa». La autoridad en su tono lo dejó mudo. Por primera vez, su madre no era la mujer sumisa que esperaba, sino alguien que defendía su derecho a sentir. Raúl, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló finalmente. «Camilo, yo nunca planeé nada de esto. Solo quise acompañarla. Lo que siento por ella es limpio». Pero Camilo no le escuchó. Dio media vuelta y salió dando un portazo. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no lloró. Lucía la abrazó con fuerza y Pedro se quedó a su lado, en silencio. «Tranquila, mamá», susurró Lucía. «El tiempo pondrá todo en su lugar». Esa noche, el barrio entero pareció enterarse del escándalo. Las vecinas cuchicheaban desde las ventanas.
Los saludos se volvieron fríos y en la tienda se percibía la incomodidad de los comentarios. Elena lo soportó todo con dignidad. Caminaba erguida, saludaba con cortesía y no respondía a las miradas de desprecio. Raúl, en cambio, se sentía culpable. «No quiero que sufras por mí», le dijo una tarde mientras arreglaba una maceta del jardín. «No sufras tú», respondió ella. «Esto no es culpa de nadie. El amor no pide permiso». Él lo miró con un respeto que se mezclaba con admiración. «Eres más valiente que todos nosotros, Elena». Ella sonrió, cansada pero firme. «No soy valiente, Raúl. Solo estoy cansada de vivir según los demás». A pesar de todo, siguieron viéndose. Caminar juntos por el parque se volvió un acto de resistencia. Tomar café en la ventana un desafío silencioso al qué dirán. Cada gesto de cariño era un grito de libertad. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio regresaba, Elena sentía la punzada del dolor que deja el rechazo de un hijo. «No quiero perderlo», murmuraba, y Raúl le acariciaba el cabello sin decir nada, porque entendía que el amor no se mide por la aprobación, sino por la verdad con la que se vive. Los días pasaron y el escándalo se fue apagando poco a poco, reemplazado por la rutina del barrio y el paso constante del tiempo. Pero algo había cambiado para siempre. Elena había decidido no volver a esconderse, no volver a pedir disculpas por sentirse viva. Y aunque la soledad aún la visitaba algunas noches, ya no era la misma soledad de antes, porque esta vez tenía nombre, voz y mirada. Se llamaba Raúl Herrera, y había llegado para enseñarle que incluso el amor que nace tarde puede ser el más verdadero. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave, que parecía abrazar los techos de Manizales con un silencio casi sagrado. En la casa de Elena Restrepo, el olor a café recién hecho se mezclaba con el de las flores del jardín, y una sensación de calma se respiraba en cada rincón. Hacía meses que no veía a su hijo Camilo, y aunque no lo decía, la ausencia de él pesaba en sus días como una piedra muda. Esa mañana, mientras tejía en el corredor, escuchó el ruido de un auto que se detenía frente a la casa. Su corazón dio un salto, y antes de levantarse, ya sabía quién era. Raúl salió de la cocina, secándose las manos con un paño. «Parece que hoy tendremos visita», dijo en voz baja. Elena sintió sin decir palabra, intentando disimular la ansiedad que la invadía. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Camilo, con el rostro cansado, los ojos hundidos y una expresión que mezclaba orgullo y arrepentimiento. El silencio se extendió entre ellos como una sombra. «Mamá», murmuró al fin, con un hilo de voz que apenas podía sostenerse. Elena se levantó despacio, sintiendo como la emoción le temblaba en las rodillas. «Camilo», respondió, sin moverse de su lugar, temerosa de que un paso en falso rompiera aquel momento frágil. «Vine porque no podía seguir así», dijo él mirando el suelo. «He pensado mucho en todo esto, en lo que dije, en cómo reaccioné». Ella lo observó en silencio, notando la lucha interna que se reflejaba en su mirada. «Yo solo quiero que entiendas que no fue fácil para mí», continuó él, «verte con alguien que conocí de niño. Fue como si el tiempo se confundiera, como si me quitaran una parte del pasado». Elena respiró hondo, sintiendo que las palabras la atravesaban, pero su voz salió serena. «No te quité nada, hijo. Solo encontré algo que creí perdido. No era contra ti, era a favor de mí». Raúl, que había permanecido en la cocina para no interferir, salió con una bandeja de tazas y la dejó sobre la mesa sin decir nada. Su gesto fue respetuoso, casi invisible, pero lleno de significado. Camilo lo miró por primera vez en meses. El silencio que se cruzó entre ambos fue denso, pero distinto al de antes. Ya no había rabia, solo el cansancio que deja el rencor cuando empieza a disolverse. «No quiero pelear más», dijo Camilo al fin, con la voz quebrada. «No vine a juzgar, vine a entender. Me di cuenta de que el problema no era lo que hacía usted, mamá,
sino lo que yo no podía aceptar. Elena dio un paso hacia él, lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, de esos que reparan grietas antiguas. El mundo siempre hiere, hijo, susurró ella al oído. Pero esta vez, el golpe me curó. Camilo apretó los ojos sintiendo cómo las lágrimas que había contenido tanto tiempo le ardían en el rostro. Raúl se quedó quieto, mirando aquella escena con un respeto silencioso, consciente de que ese momento no le pertenecía. Cuando Elena se separó del abrazo, tomó a su hijo de la mano y lo guió hasta la mesa. Siéntate, que el café está listo. Raúl hace el mejor de toda Antioquia, dijo con una sonrisa suave. Camilo soltó una risa débil, casi tímida, y asintió. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que parecía abrazar los techos de Manizales con un silencio casi sagrado. En la casa de Elena Restrepo, el olor a café recién hecho se mezclaba con el de las flores del jardín, y una sensación de calma se respiraba en cada rincón. Hacía meses que no veía a su hijo Camilo, y aunque no lo decía, la ausencia de él pesaba en sus días como una piedra muda. Esa mañana, mientras tejía en el corredor, escuchó el ruido de un auto que se detenía frente a la casa. Su corazón dio un salto, y antes de levantarse ya sabía quién era. Raúl salió de la cocina, secándose las manos con un paño. «Parece que hoy tendremos visita», dijo en voz baja. Elena asintió sin decir palabra, intentando disimular la ansiedad que la invadía. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Camilo, con el rostro cansado, los ojos hundidos y una expresión que mezclaba orgullo y arrepentimiento. El silencio se extendió entre ellos como una sombra. «Mamá», murmuró al fin, con un hilo de voz que apenas podía sostenerse. Elena se levantó despacio, sintiendo cómo la emoción le temblaba en las rodillas. «Camilo», respondió, sin moverse de su lugar, temerosa de que un paso en falso rompiera aquel momento frágil. «Vine porque no podía seguir así», dijo él mirando el suelo. «He pensado mucho en todo esto, en lo que dije, en cómo reaccioné». Ella lo observó en silencio, notando la lucha interna que se reflejaba en su mirada. «Yo solo quiero que entiendas que no fue fácil para mí», continuó él. «Verte con alguien que conocí de niño fue como si el tiempo se confundiera, como si me quitaran una parte del pasado». Elena respiró hondo, sintiendo que las palabras la atravesaban, pero su voz salió serena. «No te quité nada, hijo. Solo encontré algo que creí perdido. No era contra ti, era a favor de mí». Raúl, que había permanecido en la cocina para no interferir, salió con una bandeja de tazas y la dejó sobre la mesa sin decir nada. Su gesto fue respetuoso, casi invisible, pero lleno de significado. Camilo lo miró por primera vez en meses. El silencio que se cruzó entre ambos fue denso, pero distinto al de antes. Ya no había rabia, solo el cansancio que deja el rencor cuando empieza a disolverse. «No quiero pelear más», dijo Camilo al fin con la voz quebrada. «No vine a juzgar, vine a entender. Me di cuenta de que el problema no era lo que hacía usted, mamá, sino lo que yo no podía aceptar». Elena dio un paso hacia él y lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, de esos que reparan grietas antiguas. «El mundo siempre hiere, hijo», susurró ella al oído. «Pero esta vez el golpe me curó». Camilo apretó los ojos sintiendo cómo las lágrimas que había contenido tanto tiempo le ardían en el rostro. Raúl se quedó quieto, mirando aquella escena con un respeto silencioso, consciente de que ese momento no le pertenecía. Cuando Elena se separó del abrazo, tomó a su hijo de la mano y lo guió hasta la mesa. «Siéntate, que el café está listo. Raúl hace el mejor de toda Antioquía», dijo con una sonrisa suave. Camilo soltó una risa débil, casi tímida, y asintió. «Eso lo recuerdo del colegio,
y por primera vez en mucho tiempo una chispa de complicidad brilló entre ellos. Raúl sirvió las tazas con manos firmes, aunque su corazón latía rápido. No sabía si Camilo aceptaría su presencia, pero el gesto del joven al recibir el café le bastó para entender que, de algún modo, había sido perdonado. Pasaron la mañana conversando sobre cosas simples: el trabajo,